En este video vamos a presentar la distribución normal. Por favor, entren a su curso en Canvas. Nos vamos a módulos. Y en la actividad 1.1 abrimos la presentación para los modelos de probabilidad. Para tomar decisiones, lo primero que necesitamos es calcular probabilidades para medir el riesgo de que algo suceda o no. Qué tanto es posible o no es posible. Lo primero es usar fórmulas de conteo, como lo habíamos comentado, posibles entre totales, que es algo más básico. Segundo, usar variables aleatorias. Si usamos variables aleatorias, podemos utilizar todas nuestras herramientas de cálculo y con ellas calculamos probabilidades. Si la distribución es discreta, que son una lista de valores, los podemos sumar. Si son una infinidad de valores en un intervalo, pues se convierten en áreas o volúmenes y podemos integrar probabilidades. No tenemos que descubrir todas las fórmulas porque ya hay modelos para cada o para diferentes situaciones. Después de los modelos las hacemos o las utilizamos en manera combinada o más compleja y tenemos pues aplicaciones más completas. Vamos a la distribución binomial. Nosotros hicimos el ejercicio de las monedas y abrimos el archivo de las monedas. Estuvimos simulando los lanzamientos de las monedas, 10 lanzamientos y contamos el número de caras. La mitad esperamos que sean cruces, la mitad esperamos que sean caras. Aquí pueden checar el promedio, más o menos la mitad, pero ¿cuánto nos podemos alejar de esas 5 caras? Lo que esperamos es tener 1.5 más caras o menos del valor esperado en la mayoría de las veces. Entonces es poco probable que tengamos 2 caras o una cara, pero hay que calcular las probabilidades y para eso pues necesitamos el modelo de probabilidad. Y ese modelo pues es el modelo binomial. Lo primero que tenemos que determinar es sus parámetros para poder calcular probabilidades. De eso depende, digamos, la formulita que vamos a utilizar. N es el número de lanzamientos, en este caso lanzamientos de moneda, el número de ensayos Bernoulli, decimos. P es la probabilidad de éxito de cada uno de los ensayos. Para que sea binomial deben de existir solo 2 posibilidades. Cara o cruz, sí o no, 2 posibilidades. La probabilidad de permanecer constante. No cambia la probabilidad de que salga una cara cuando lanzas una moneda. Y así debe pasar en una línea de producción. No cambia la probabilidad en un instante corto, por supuesto, de que un artículo salga defectuoso. Que sean los ensayos independientes, cada lanzamiento no influye para los lanzamientos futuros o los pasados, porque no hay memoria. Cada lanzamiento pues es una historia diferente. Y es lo mismo que esperaríamos en una línea de producción, que no afecta en la línea del que un producto sea defectuoso o no defectuoso, porque se tienen que hacer todos de maneras de la misma manera, con el mismo entrenamiento. ¿Cuál es la formulita? Ahorita la vamos a ver, pero antes la relevancia que tiene para el control estadístico de calidad, la distribución binomial. Una de sus primeras es para el muestreo de aceptación. Si recibimos un lote, ¿cómo sabemos si no tiene demasiados defectuosos o cuál es el nivel de defecto que se permite, por decir, en un lote de 500 unidades? Entonces, hay una metodología que calcula las probabilidades de que, dependiendo de la inspección, se acepte o se rechace un lote. Se dan unos códigos, se determinan los niveles de inspección y se dan unas tablas que nos permiten determinar cuántos tenemos que, en un lote de 500, cuántos tenemos que mostrar y cuántos máximos nos pueden salir defectuosos para cumplir con un cierto criterio de calidad. Bueno, eso es el muestreo de aceptación, una aplicación muy importante y fundamental, donde la distribución binomial se usa para calcular estas probabilidades y estas tablas. Nosotros vamos a utilizar para las cartas de control. En las cartas de control, pues necesitamos saber esos rangos de variación, cuántos defectuosos o cuántas cruces esperamos que se tengan en general. Entonces nos dan límites. Si nos salimos de esos límites, pues pensamos o ya concluimos que las proporciones de defectos, por ejemplo, han cambiado, han variado y tenemos que intervenir en el proceso. Bueno,
son dos de las aplicaciones fundamentales de la distribución binomial. Luego tenemos la distribución, las fórmulas o la información de la distribución binomial. Para cada modelo, yo les recomiendo, por ejemplo, que vayan a Wikipedia o algún libro o fuente y revisen todas sus propiedades. Regularmente vienen listadas y viene, por ejemplo, una tabla y ahí, en un resumen nos dice cuáles son esos valores importantes. Por ejemplo, la PDF, la fórmula para calcular probabilidades, las medias o las varianzas o algunas otras medidas relevantes de la distribución. Vamos a calcular las probabilidades binomiales. Lo primero que debemos entender es cómo se calcula el coeficiente binomial. Para eso vamos a pasar el simbolito. Lo pueden encontrar en sus calculadoras. Ahí viene el símbolo NP, NPR, NCR. En una calculadora Casio es el coeficiente binomial. Y la fórmula, pues simple y sencillamente se utiliza como unos paréntesis en la parte superior R, que nos dice cómo seleccionar R objetos de N posibles. O sea, cómo podemos ordenar, dijéramos, que se obtengan 3 cruces de 10 posibles lanzamientos. El orden en las que aparecen, pues pudiera ser cara a cara, cruz, luego cruz, cara a cara, y así que tengamos 3 caras y 7 cruces. ¿Cómo las podemos ordenar? Entonces, lo que tenemos que usar es el símbolo n factorial, que el n factorial multiplica los números de 1 en 1 hasta que se completan, ¿verdad? Por ejemplo, 3 factorial es 3 por 2 por 1, pues es nada más 6. Y así para un número mayor. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, si hiciéramos 5 lanzamientos de una moneda, ¿de qué manera podemos ordenar, por decir, las 3 cruces? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que usar, la fórmula que nos indica, es algo muy fácil de recordar, es que abajo deben ir 3 números. 3 por 2, 1. 5 por 4 por 3. Entonces, si lo calculan, esto nos debe dar un 10. Por aquí puse una calculadora, el coeficiente combinatorio, como lo calculamos. Entonces, ponemos un 5, buscamos el símbolo de NCR, que está donde está la división, y le ponemos 3, igual, y eso me da un 10. Si tuviéramos que seleccionar 10 NCR, por decir 4, en 10 lanzamientos, ¿de qué maneras podemos ordenar las 4 caras y las demás que sean cruces? Por ejemplo, el que habíamos dicho, de qué manera vamos a seleccionar 10 de 4. Ponemos 4 en la parte inferior, como que no se puede muy bien, y 4 en la parte superior. 8, 7. 4 y 2, 8, y esto me da un 3. 21 por 10. 210, que era lo que nos había dado. Vamos ahora a calcular unas probabilidades binomiales. En el curso, en módulos, en la actividad 1.1, vamos a revisar el problema 3, donde tenemos el lanzamiento de las monedas y cuáles son las probabilidades de obtener cierto número de caras o cruces. Entonces, vamos a cambiarnos y recuerden, nada más para comentarlo aquí bien, este gusanito que aparece aquí con la X, eso para indicar que tiene la distribución, se dice o se lee X tiene distribución binomial con N10 y P.5, 10 lanzamientos y probabilidad de éxito 0.5. Entonces vamos a utilizar esto. Y lo primero que tenemos que calcular, y nos lo da el modelo, ya vienen las fórmulas, por eso una vez que identificamos la distribución, el tipo de situación, buscamos la probabilidad la distribución de probabilidades, la PDF,
y aplicamos, y además con la PDF se puede calcular la media y la desviación estándar, el mu y sigma. Como aquí no hay datos, el mu la media debe ser con letras griega y sigma también con letras griegas. Cuando se trata de datos, la media la media aritmética se representa con X barra y la desviación estándar con S. Entonces, en este caso, lo que vamos a calcular, siempre es conveniente escribir de qué se trata la variable aleatoria. Entonces, este es el número de caras en 10 lanzamientos de una moneda honesta. Ok. De las fórmulas del modelo, pues sabemos que mu simple y sencillamente es n por p, o sea, 10 por 0.5. Lo que esperamos son 5 caras. Y la desviación estándar, que es la fluctuación que tienen o que se alejan de la media, pues tenemos que checar la fórmula de la varianza, que es np 1 menos p. La raíz cuadrada, porque es desviación estándar, si no es varianza. Entonces n es igual a 10, p es igual a 0.5 y 1 menos p. Entonces calculamos este valor. Podemos verificar que pues, este cálculo nos da 1.58. 11 ahí con su calculadora o en Excel, por favor, lo checan. Ahora, la pregunta es, determina la probabilidad de que en 10 lanzamientos se obtengan 3 caras. La forma de, cuando tenemos modelos o variables aleatorias, la forma de expresar los eventos es usando la variable aleatoria o la letra X en este caso. Entonces lo escribimos de esta manera. Probabilidad. Esta es una X mayúscula, a veces le tenemos que poner así para que no es minúscula, es muy importante. Para la variable aleatoria, que es la función que nos da los valores aleatorios, es mayúscula, y para un valor en particular, regularmente la notación es una X minúscula. Hay que tener mucho cuidado cuando usamos mayúsculas o minúsculas. Entonces, lo que necesitamos utilizar ahora es pues la formulita. ¿Cuál es la fórmula? Si nos regresamos a los modelos de probabilidad, pues aquí tenemos la fórmula. NK, P a la K1 menos P, N menos K. Entonces, N, ¿cuánto vale? 10. En este caso, K vale 3. ¿Cuál es la probabilidad de éxito que es P? Pues es 0.5. A la 3, 1 menos 0.5. Y el restante, para que sume 10, deben de ser fracasos. Entonces, pues necesitamos calcular esta probabilidad. Y pues una fórmula es pues, meterlos en su calculadora y ver cuánto, cuánto obtenemos. ¿Verdad? Vamos a ponerlo. Vamos a poner 10 combinaciones en 3 por 0.5. Lo elevamos a la 3 por 1 menos 0.5, sigue siendo 0.5. Lo elevamos a la 7 y nos da 0.11718, o sea, podemos poner 0.1172, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo. 0.1172. La probabilidad de que tenga 3 caras pues es relativamente baja, es del 11.7%. Ahora, ¿qué tal si tenemos 15 lanzamientos? ¿Cuál es la probabilidad de que se obtengan al menos 5 caras? Entonces, aquí es X el número de caras en 15 lanzamientos de una moneda. Le voy a poner honesta nada más para recordar que no está cargada por ningún estilo, ¿eh? Entonces, ¿qué significa que sean al menos 5 caras? Al menos 5 o más. 5, 6, 7, entonces tenemos mayor o igual a 5. Ya no tenemos una igualdad, tenemos una desigualdad, lo que quiere decir que necesitamos sumar los valores de 5, aplicar la fórmula para 5, aplicar la fórmula para 6, para 7, y así sucesivamente,
hasta, está poniendo 15, pero son muchos. Entonces, cuando son muchos hay que recordar que todas las probabilidades suman el total, que es 1. Entonces, lo que nos conviene posiblemente es calcular el resto y hacer la diferencia. O sea, tendría que poner 1 menos y luego hacer la diferencia de los valores que nos hacen falta, ¿va? En este caso, pues lo voy a poner en orden decreciente para ver que del 5 hacia abajo sigue el 4, ¿va? Hacia abajo sigue el 3, ¿verdad? Los que le faltan para completar. Hacia abajo el 2, que se tenga una cara. Pero también puede ser que sean 0 caras, ¿verdad? Y ese sería el último valor. Bueno, son menos valores, pero todavía son muchos que necesitamos calcular. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula para todos ellos, ¿verdad? Que es, tengo que poner el 15, 4, se me confundan así con él. Y así sucesivamente. Ponemos todos y hacemos el cálculo de las horas. Hacemos el cálculo, los ponemos en nuestra calculadora y pues vemos el resultado. Tómense unos minutos y lo completamos. ¿Ya lo completaron? Bueno, nada más verifiquen que el resultado total pues nos da 0.94077. Chéquenlo por favor. Bueno, vamos a pasar a la parte de determina la probabilidad de que en 15 lanzamientos se obtengan al menos 6 cruces. No son caras, ahora son cruces. Entonces por eso es importante definir la variable. Es el número de cruces en 15 lanzamientos de una moneda honesta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que nos están pidiendo? Bueno, tenemos que ponerla con respecto a nuestra X, pero ahora nos dice menos de 6 cruces, o sea, menos de 6. No se incluye el 6. Entonces, ¿cuáles son los valores que contiene? Entonces pues empezamos en 0, puede tener 0 cruces. Puede haber 1, 2, 5. Ya 6 no se incluye. Y nuevamente, pues sustituimos la fórmula. La probabilidad sigue siendo la misma porque tenemos la misma probabilidad 0.5 de que sea cruz. Tal vez aquí debimos haber escrito que esta variable aleatoria, lo voy a poner aquí, sigue siendo una binomial n, 15 probabilidad de 0.05, ¿verdad? Entonces sustituimos 15 de 0, 0.5 a la 0 y de 15, así sucesivamente. Pues necesitamos poco tiempo, pero esto nos va a dar práctica para aprender cómo calcular los coeficientes binomiales, usar las fórmulas, las potencias. Y bueno, checamos. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? A ver si coincidimos. Aproximadamente 0.15 es la probabilidad de que se tengan menos de 6 cruces. Entonces, chequemos que pues tenemos nuestros datos correctos. Como último punto, les voy a pedir ahí en su libreta que todo esto hay que escribirlo a mano, en papel, para que lo practiquemos y me lo muestren en el salón. Y también me den 3 ejemplos en donde posiblemente necesitamos utilizar o se puede aproximar a una distribución binomial. Ok, muy bien.